Ok, bueno, entonces, de logaritmos, lo primero que debemos de entender es que es una función. Acuérdense que les había dicho que las operaciones son, se los pongo por acá, sabemos que las operaciones son instrucciones y la instrucción es suma y la operación inversa es la resta. Tengo una multiplicación y la operación inversa es una división. Tengo una potencia y la operación inversa es una radicación. Tengo una radicación y la operación inversa es una potencia. Entonces, todas estas operaciones son instrucciones y las instrucciones inversas me regresan a donde estoy, a donde partí originalmente. Ese es el campo de las operaciones y ese campo obedece a lo que es aritmética. Acuerden que aritmética es operaciones con números y a lo que es el álgebra, pero el álgebra obedece a lo que son operaciones con términos. Entonces, cuando llegamos al siguiente curso, al de geometría y trigonometría, lo que vamos a hacer es entrar en otro campo y en ese campo ya van a ser las funciones. Entonces, de las funciones, la clase pasada vimos las funciones trigonométricas. Acuérdense que las funciones trigonométricas obedece a que tienen una función inversa. Y les había dicho que la función inversa es la que permite intercambiar los datos por resultados. Entonces, siempre en una función vamos a tener datos y vamos a tener resultados. Y por eso les mencionaba que si yo tengo el seno de un ángulo y que me daba una división, en este caso por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa, cuando yo calculaba una función inversa, la función inversa recibía el nombre de arco. Y eso es el arco aplicado al seno de una división que me da como resultado un ángulo. Entonces, eso fue con respecto a las funciones. Recuerden que la función es una definición basada en operaciones, que les había dicho la clase pasada. Y todas las funciones tienen una función inversa. Operaciones es un campo, aritmética y álgebra, y las funciones ya obedece otro campo, que es trigonometría y propiamente logaritmos. Ya saben que si tienen alguna duda, luego avísenme para que les conteste, ¿no? Por favor. Entonces, logaritmos se basa en algo que se denomina función exponencial. Yo les había dicho que la función es una definición basada en operaciones. ¿Cómo es que se define la función exponencial? Pues la función exponencial se define como una base elevado al exponente para darme como resultado una potencia. Esa es la definición. Si se dan cuenta, esto se parece a la operación potencia, pero no es una operación potencia. No es una operación potencia porque a la base se le va a dar un dato que es el exponente para tener como resultado una potencia. Entonces aquí veo dónde está el dato y aquí dónde está el resultado. En trigonometría, aquí veíamos que el dato era el ángulo y que el resultado era la división. O en la función inversa, el que antes era resultado ahora se convierte en dato y el que antes era dato ahora se convierte en un resultado. Eso es la definición de función inversa. Entonces aquí es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Si yo les digo que elevo una base 2 elevado a un exponente 5, ustedes saben que por la definición de la operación, cuando yo elevo una base al exponente, es multiplicar a la base 5 veces por sí misma. Por lo tanto, el 2 multiplicado 5 veces por sí misma implica multiplicar 2 por 2, que me da 4, 2 por 2 que me da 4, por otro 2 que me da 8, por otro 2 que me da 16, por otro 2 que me da 32. Eso es la definición de la operación. Pero ahora hay que ver la definición de la función exponencial. Entonces, si ustedes tienen una base 2 y le dan de dato un 5, como resultado van a tener un 32. Y eso implica entonces que ese valor lo van a poder ustedes graficar. Recuerden que las operaciones y operaciones inversas se utilizan en las ecuaciones para resolver cualquier ecuación, llámese de primer grado o de segundo grado. Pero las funciones exponenciales, llámese trigonométrica o llámese exponencial, la parte importante es que van a graficarlo. Por eso les decía en la clase pasada que la función seno tiene una gráfica que es así y que lo único que me interesa ahorita es que se la aprendan, no vamos a ver más aplicaciones. Y en la función coseno la gráfica es así. Entonces, lo importante de la función es graficarla. La clase pasada les hice notar que la importancia era la aplicación en cálculos de lados y en cálculos de ángulos a través de la ley de senos y cosenos.
Pero aquí lo importante en una función, ya cuando ustedes avancen, lo importante es la gráfica. Por decir algo, ustedes saben que ahorita hay telefonía celular. Entonces la telefonía celular lo único que hace es que una llamada telefónica va con esta frecuencia y otra llamada telefónica va con otra frecuencia diferente, pero con la misma forma. Entonces hagan de cuenta que aquí va la llamada telefónica. Entonces, estos ciclos de una función seno me permiten que haya muchas llamadas telefónicas utilizando la función seno, que esa es la aplicación de la función seno. Vimos solamente la aplicación en distancias y ángulos, pero tiene muchas más aplicaciones que las van a ver en la superior, sobre todo para los que se van a medicina, ingeniería o alguna licenciatura, ¿no? Los que se van ya para al campo más de humanidades no alcanzan a ver ya pues no llamamos la complejidad, sino la importancia de la función seno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago con la función exponencial? Es graficarla. Entonces, eso quiere decir que aquí hay un 2 y que por aquí hay un 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32. Y ahí está el punto. Este es el punto importante de la gráfica. Entonces, función exponencial se llama función exponencial porque voy a tener datos y esos datos, al sustituirlos en la función, voy a obtener un resultado. Esa es la gran diferencia entre una operación, donde en la operación solamente me dicen, la instrucción es multiplica por sí mismo tantas veces como dice el exponente. Pero aquí no, aquí más bien es ver la interpretación. Bueno, lo importante de la función exponencial es primeramente la definición. ¿Cuál es la definición? Aquí se las escribo. La definición de una función exponencial, mejor se la escribo acá porque no me va a permitir. La definición de una función exponencial es que una base se eleva al exponente, donde este exponente se llama dato, para obtener una potencia que va a ser el resultado. Esa es la definición y está definida a través de una operación que se llama potencia. Recuerden, y se los vuelvo a repetir, una función es una definición basada en operaciones. En todos los textos que ustedes encuentren, les van a decir, una función es una asociación entre un conjunto A y un conjunto B, de donde cada elemento del conjunto A se asocia a un elemento del conjunto B. Y esa definición es súper horrible, o sea, de hecho no tiene ninguna importancia matemática y de aplicación, sin embargo, todos están casados con la misma definición y hay muchos maestros que la manejan así. Para nuestro caso, que estamos entendiendo la operatividad y cómo se manejan las operaciones y las funciones, esa definición no tiene ningún caso. La importancia viene después. Ahorita todavía no. Lo que sí es importante es que una función tenga un dato, tenga un resultado, y para cada dato hay un resultado. Eso sí tiene importancia. Bueno, ahora bien, ya que me entendieron la función exponencial, vamos a entender la función logarítmica. La función logarítmica lo que está haciendo es que es una función inversa. Recuerden que la función inversa al seno es el arco coseno. La función inversa a la función exponencial es la función logarítmica. Eso quiere decir que si aquí intercambiamos datos por resultados, en la función logarítmica es lo mismo. Si recuerdan lo que les dije, el dato es el exponente y el resultado es la potencia. Entonces, para nombrar la función inversa, aquí se nombra con un arco. Para nombrar la función inversa del exponencial, se utiliza la palabra logaritmo. Esa es una definición, así la definieron. Y fíjense bien, la función exponencial es la función inversa, la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Y la definición es, el logaritmo es un exponente al que se eleva la base para obtener una potencia. Va de nuevo, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Al estar definido así, lo que está ocurriendo es que antes yo tenía una base y la base, pues si se dan cuenta no es ni dato ni resultado, la base es la misma. La base de acá y la base de acá no cambia. Eso va a ser lo importante o lo interesante en la definición de la función logarítmica. Esta base es la misma base de acá, esa no cambia. Lo único que va a cambiar de lugar es la ubicación. Si ustedes se acuerdan, antes el exponente era el dato, pero ahora no, el exponente va a ser el resultado. Este resultado es el exponente, que antes lo tenía aquí como dato, intercambia. Y esta potencia que antes era el resultado, ahora se convierte en el dato. Antes era resultado, ya no es resultado, se convierte en dato. Y este dato, que era el exponente,
ahora ya no va a ser dato, sino va a ser resultado. Esa es la definición. Eso quiere decir que si yo lo aplico y lo aplico en esta función exponencial, que ya sé que parece una operación, pero es una función exponencial porque doy un dato 5 y un resultado 32, entonces tengo que decir que el logaritmo es el exponente. Si se acuerdan, aquí el exponente era 5. Por lo tanto, aquí escribo el 5. Al que se eleva una base. La base es 2, la base habíamos dicho que no cambia, y la base se va a escribir como subíndice de la palabra logaritmo. Para obtener una potencia, y recuerden que la potencia ahora antes era 32, y por lo tanto ahora lo ubica aquí. Entonces, apréndanse bien la definición. Si se la aprenden bien, de ahí va a venir toda la facilidad de los logaritmos. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Vuelvo a repetir, una función es una definición basada en resultados. ¿Qué es una función exponencial? Es una base elevada al exponente, me da como resultado la potencia. Y un logaritmo, se los escribo aquí, un logaritmo es el exponente al que se eleva la base, al que se eleva la base para obtener la potencia. Esa definición es de memoria. Y si se dan cuenta, aquí ya no es operatividad, o sea, ya no les estoy enseñando álgebra, les estoy enseñando conceptos. Y esa es la parte interesante que les había mencionado, ¿no? El álgebra y la aritmética llegan prácticamente a esta factorización y a partir de ahí son conceptos. Primer concepto, función trigonométrica. Segundo concepto, función inversa, que es el arco función. Otro concepto, función exponencial, que se parece a la potencia. Y otro concepto, función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Y de ahí entonces surgen bastantes situaciones interesantes. Vamos a practicar. Si ustedes elevan el 3 a la cuarta, es multiplicar al 3 4 veces por sí mismo. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Eso fue una función exponencial porque el dato fue el 4 y el resultado fue el 81. Pero si yo quiero escribir la función inversa, entonces debo de escribir el logaritmo el logaritmo es el exponente. Como el logaritmo es el exponente, yo debo de escribir el 4, al cual se eleva la base. La base aquí se repite y vuelvo a repetir, se escribe como subíndice del logaritmo, para obtener una potencia que es 81. Vamos a escribir otro ejemplo. Si yo elevo 11 al cuadrado, yo sé que eso me da 121, porque es multiplicar al 11 por sí mismo 2 veces. Por lo tanto, la función inversa es escribir el logaritmo es el exponente al que se eleva la base, y eso se ubica como subíndice, para obtener la potencia, que es el 121. Vamos a dar otro ejemplo. Si yo elevo el 5, al cubo, como resultado me da 125. Esa es la función exponencial donde la base se da un dato que es el 3, que voy a multiplicar 3 veces por sí mismo, y obtengo un resultado donde ese resultado es la potencia. Si yo le escribo en logaritmo, debo escribir el logaritmo es el exponente al que se eleva la base, recuerden que le escriben como subíndice, para obtener la potencia. El resultado está después del igual, por eso antes era dato, el resultado está después del igual, ahora lo que era resultado se convierte en dato. Y de ahí, con eso basta y sobra para resolver todas las ecuaciones logarítmicas y todas las exponenciales. Esta es la esencia de todo lo que son logaritmos. Lo malo es que muchos maestros no los enseñan así y les enseñan a utilizar calculadora. ¿Qué se agrega con esta definición de logaritmo? Pues lo que se agrega son leyes de los exponentes. ¿Cuántas leyes de los exponentes hay? Pues hay 4, ya se las saben. Se las escribo. La ley de los exponentes es que si yo tengo un producto, me da como resultado una suma de exponentes con la misma base. Si yo tengo una división, como resultado me va a dar otra potencia que tiene la misma base y los exponentes se restan. Esto acuérdense que se los había enseñado cuando vimos leyes de exponentes y que fue prácticamente aritmética. Y luego yo tengo una potencia donde la potencia es una base elevada al exponente cuyo resultado es la base donde se multiplican los dos exponentes. Y la última me dice que si yo tengo la raíz de una potencia, el resultado de esto es la misma base elevado al exponente dividido entre el índice de la raíz. Y que en esa les había hecho mucho hincapié en que el índice de la raíz es el que está como denominador. Basándonos en esas 4 leyes y en las 2 propiedades, las propiedades también ya se las saben. La primera propiedad es que si yo tengo la multiplicación de 2 potencias, pero en esta potencia tengo una base diferente, el resultado va a ser la multiplicación de las bases
elevado al mismo exponente. Pero esto funciona también para la raíz. Por lo tanto, si tengo la raíz enésima de otro radicando, pues ocurre lo mismo. O sea, se multiplican los radicandos y se deja la raíz enésima. Por eso es la misma. Es para potencias y es para raíces. Ya habíamos dicho que la otra, y obviamente también para divisiones, ¿no? Es para multiplicación y para división. Y la otra propiedad es que si yo tengo una potencia con exponente negativo, le escribo en el denominador. Recuerden que este es numerador. Si le escribo en el denominador, le escribo en el denominador y cambio de signo el exponente. Estas dos leyes, esta primera propiedad y esta segunda propiedad, esta y las 4 leyes me va a servir para resolver cualquier ecuación logarítmica y cualquier ecuación exponencial, que ahí van a tener mucho de dónde preguntarles, porque esta es de las preguntas que acostumbra venir como sigue. Si yo tengo un 2 por un 2 a la 8 igual a un 1 sobre 16 elevado a la x menos 5. Esta es una de las cosas importantes que les preguntan en las ecuaciones exponenciales. Y les preguntan eso porque aquí hay un montón de conceptos relacionados. Por lo tanto, hay que entender todos los conceptos de álgebra aunado con la definición del logaritmo y lo que es función y función inversa, y con eso se puede resolver esa ecuación. Sé que es una ecuación que se ve bastante complicada porque no están acostumbrados a eso, pero lo primero que debo de hacer es entenderla. Si ustedes observan, este 2, como está en una multiplicación, ese 2 se llama factor. Y este 2 no se llama factor, porque este 2 está elevado a un exponente. Por lo tanto, esto se llama base. Y este 8 se llama exponente, porque es el número que está como superíndice a la base. Aquí vamos a hacer lo mismo. Este que está aquí se llama numerador. Este que está acá se llama denominador. Y este que está aquí junto se llama exponente. Entonces, lo primero que hay que entender es que siempre que vean una ecuación, ya cuando estamos hablando de ecuaciones trigonométricas, logarítmicas o más adelante, tienen que entender el nombre de cada uno. Por eso desde el principio se les enseña que es un coeficiente, que es un factor, que es un sumando, que es un denominador, etc. Porque llegando aquí ya lo importante es los nombres. ¿Cuál es el primer error que cometen todos cuando ven esto? Dicen 2 por 2, 4. Y ese es un gravísimo error. ¿Por qué es un grave error? Porque yo no puedo multiplicar un factor por una base. La base es de un tipo y el factor es de otro tipo. Por lo tanto, eso de multiplicar 2 por 2 es el peor error que frecuentemente lo cometen. Y como lo cometen, pues lo utilizamos como reactivo porque sabemos que si no tienen bien los conceptos, es lo primero que se van a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que debo de hacer es entender que además que se llama factor, también se llama base. Y se llama base porque este es un 2 que está elevado a la 1. Y entonces aquí surge otro que se denomina exponente. Y si se habían dado cuenta, al principio no parecía que fuera una base. Entonces tiene un nombre de factor, pero también una base. Ahora bien, al ser la base, entonces lo que debo de aplicar son leyes de los exponentes. Y aquí veo la ley. Si tienen la misma base y diferente exponente y se están multiplicando, lo que debo de hacer es escribir la misma base y sumar los exponentes. Por lo tanto, el primer concepto es entender que se llama factor, pero también se llama base. Y al llamarse base, hago la ley de los exponentes. Y la ley me dice que escribo la misma base y sumo los exponentes, donde me da un 9. Ese es el primer concepto, que obviamente se equivocan y ahí vamos quitando y haciendo respuestas alternativas. Recuerden que va a ser de opción múltiple y todas estas opciones múltiples obedecen a que si comete un error, va a estar en el inciso A. Si comete el siguiente error, va a estar en el inciso B. Si comete el siguiente error, va a estar en el inciso D y la buena va a estar en el inciso D. Y ya cuando el programa revuelve todos los incisos, pues ya no saben cuál es cuál. Porque esto pues obviamente se automatiza, ¿no? Entonces, el primer concepto es que este es factor y este es base. Ahora vamos al siguiente. Si ustedes se dan cuenta que hay un 16, pero sabemos que el 16, por toda la experiencia que ya tienen ustedes de estar trabajando en álgebra, saben que el 16 se puede expresar en factores primos. Eso quiere decir que el 16 yo le puedo obtener mitad, que es 8, le puedo obtener mitad, que es 4, le puedo obtener mitad, que es 2, y le puedo obtener 2, que es 1. Si se acuerdan de esto, lo hacíamos cuando hacíamos suma de fracciones. Eso es lo bonito, que lo que ya aprendieron a hacer se vuelve a aplicar acá. Eso implica que este 16 lo puedo expresar como una multiplicación de factores primos.
Y entonces yo puedo escribir el 16 como un 2 a la 4 elevado a la x menos 5. ¿Cuál es la razón de hacer esto? Pues la razón de hacer esto es que observen ustedes que se tiene la misma base. Y como se tiene la misma base, la forma de resolver esta ecuación es muy fácil si ustedes entienden los conceptos. La mayoría de los maestros, inclusive en muchos videos que hay en internet, lo que hacen es obtener logaritmo de aquí y empiezan a aplicar leyes de los logaritmos. Lo malo es que cuando están en un examen de admisión, no les permiten usar calculadora y obviamente lo importante son los conceptos. De ahí viene la importancia de dejar de estar utilizando la calculadora para todo y de querer hacerlo de la forma fácil, porque generalmente dicen los videos, la manera más fácil de hacerlo es obtener logaritmo y obtener logaritmo. Y ese es un gran error, porque solamente te enseñan a pasar esa materia, pero no te preparan para todo lo que sigue. Y lo importante es que entiendas qué es una función, cómo se aplican las leyes y las propiedades. Ahora bien, ya que apliqué la ley, entonces aquí lo que puedo aplicar es una propiedad. Si ustedes se acuerdan, si yo tengo una base con exponente en el denominador, yo lo puedo escribir en el numerador, pero con exponente negativo. Eso me lleva entonces a que el 2 a la 9 del lado izquierdo se deja igual, pero el que está dentro del paréntesis voy a aplicar la propiedad. O sea, voy a escribir un 2, pero el exponente va a ser negativo. Y esto va a estar elevado a la x menos 5, porque lo único que estoy haciendo es aplicar la propiedad en lo que es la base que está dentro del paréntesis. Ahora bien, ya que hice eso, si se dan cuenta son puros conceptos, ya que hice eso, me doy cuenta que 2 a la 9 ya es una operación, y al ser una operación, pues ahorita todavía no hago operaciones, porque estoy siguiendo con leyes, pero aquí me doy cuenta que es una potencia elevada a un exponente, y entonces me voy a la ley 3, y en este caso me dice que debo de escribir la misma base y multiplicar los exponentes. Por lo tanto, dejo la misma base y multiplico los exponentes. Menos 4 por x me queda menos 4x, y menos 4 por 5, el menos por menos me da más, y el 4 por 5 me da 20. Por lo tanto, esto ya es mucho más simple que lo que tengo al principio, entendiendo el concepto, porque apliqué la ley, porque no multipliqué el factor por la base, porque el 16 lo expresé como 2 a la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les decía desde la primera clase, lo importante es que entiendan el por qué hago las cosas. Y basándome en que ya tienen todos los conocimientos de álgebra, por lo menos en hojas, haces aprenderse esos para aplicarlos de la manera que yo pueda en el tema que a mí me indique. Bueno, ahora bien, esto que acabo de tener le voy a unar un concepto, y ese concepto, se los voy a poner aquí, se denomina ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía se usa desde hace mucho tiempo, pero no lo hemos aplicado tanto. La ley de la tricotomía menciona que si hay 3 elementos y perdón, y dos son iguales, por lo tanto, el tercero también es igual. Y eso lo vemos o lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, pero nunca se los había mencionado como ley de la tricotomía. Les voy a poner un ejemplo. X entre 159 igual a 3 sobre 159. Ahí está el ejemplo. Fíjense bien. Primer elemento se llama fracción. Si ustedes se dan cuenta, hay una fracción del lado izquierdo y una fracción del lado derecho. Y las fracciones son iguales. Por lo tanto, llevo un elemento que es igual. Segundo elemento. El segundo elemento es el denominador. Si ustedes observan, los denominadores son iguales. El segundo elemento es igual. Y el tercer elemento se llama numerador. Por lo tanto, en esta ecuación, por la ley de la dicotomía, como las fracciones son iguales, los denominadores son iguales, por lo tanto, los numeradores son iguales y acabé la ecuación. Antes lo manejaba con operaciones inversas, ahora sí ya les menciono la ley de la tricotomía, y así es mucho más rápido resolver un montón de ecuaciones. Por ejemplo, x entre el seno de 39 grados igual a 8 entre el seno de 39 grados, vuelve a ocurrir lo mismo. Las fracciones son idénticas por el símbolo igual. El denominador es el mismo porque los dos son seno de 39. Por lo tanto, los numeradores son iguales y esto es 8. Y esto se puede convertir en una gran ayuda cuando yo tengo que A más B
entre x es igual a más b entre 7, aquí me equivoqué, es a más b entre 7, porque vuelve a ocurrir lo mismo. Primero, ¿las fracciones son iguales? Sí, son iguales las fracciones. ¿El denominador es igual? No, no es igual el denominador. Pero el numerador sí son iguales. Por lo tanto, como hay dos elementos que son iguales en esta, que es la fracción y que es el numerador, por lo tanto, la x es igual a 7 y no me importó no haber calculado ni a ni b. Y esto es algo que nos ayuda mucho cuando ya vamos más arriba en las mates. Y esto se utiliza un montón en muchas de las materias adicionales. La parte más importante es entenderlo aquí en funciones exponenciales, pero tiene mucha aplicación, ¿eh? Entonces, siempre que tengan tres elementos y dos son iguales, el tercero es igual. Ahora bien, ¿cómo es que lo aplico en la función exponencial? Si ustedes se dan cuenta, vamos a repetir. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento es uno que se llama base. Y si ustedes se dan cuenta, esta base y esta base es la misma porque las dos son doces. Ahora bien, una base elevada al exponente, o sea, todo lo que voy a marcar ahorita, esta base elevado al exponente se llama potencia. Y esta base elevada al exponente recibe el nombre de potencia. Y si ustedes se dan cuenta, estas potencias son iguales porque aquí hay un signo igual. Por lo tanto, primer elemento es igual, que es la base. Segundo elemento es igual, que es la potencia y que se ve aquí en el símbolo. Y eso quiere decir que por la ley de la tricotomía, por lo tanto, el exponente de la potencia de la izquierda es igual al exponente de la potencia de la derecha. Y eso me lleva a que 9 es menos 4x más 20. Y con eso, esta ecuación es mucho más sencilla que la que tenía originalmente, pero se basa en muchos conceptos. No puedes multiplicar factores por bases, tienes que aplicar leyes de los exponentes. Segundo concepto, hay que aplicar cálculo de factores primos. Tercer concepto, hay que aplicar propiedades. Cuarto concepto, hay que aplicar leyes de los exponentes. Quinto, aplica la ley de la tricotomía. Y ya lo que sigue son operaciones y operaciones inversas. Ahí es de donde esta es una de las ecuaciones que lleva más conceptos, por la única razón que tienen que aprenderse bien los conceptos de todo lo que les enseñé. Al hacer operaciones y operaciones inversas, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, por lo tanto aquí me queda un 4x. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y al único que le puedo restar el 9 es al 20, por lo tanto 9 menos 20 me queda 11, y si ustedes se dan cuenta aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, y por lo tanto x es 11 cuartos, y ya se acabó. Entonces, la última parte de operaciones y operaciones inversas es una ecuación de primer grado, pero los conceptos que dije aquí al principio, sí, mi amor, los conceptos que apliqué aquí al rato, pues obedecen mucho a que entiendan bien lo que es una base, lo que es una función exponencial, lo que es una función logarítmica, etc. Si se dieron cuenta, aquí no utilicé la definición de función logarítmica porque la voy a utilizar en el ejemplo que sigue. ¿Algunas dudas, chiquillos? Si tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono. Hacer otro ejemplo. A ver, vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo es, yo tengo un 3 elevado a la 8x menos 5 multiplicada por un noveno elevado a la 5 menos 2x, y esto es igual a un 27avo, así. Bueno, si se dan cuenta, también se ve horrible esta ecuación, horrible. ¿Pero qué voy a aplicar? Voy a aplicar otra vez las leyes de los exponentes, las propiedades de los exponentes y la ley de la tricotomía. Se las escribo rápidamente, las leyes de los exponentes, para que tengan en cuenta que esto es lo importante. Lo importante es que se aprendan todos los conceptos. Y si se aprenden todos los conceptos, lo demás es más sencillo. Ok, comienzo. Es de 3 a la 8 menos 5x, no hay absolutamente nada que hacerle, por la única y sencilla razón que el 3 es un número primo y que el 8x menos 5 pues es un exponente. Aquí no hago nada. Pero en el segundo sí hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que hago con este 9? Pues este 9 yo sé que se puede calcular los factores primos. Y los factores primos asociados al 9 es como lo hacíamos en la suma de fracciones. Es decir, al 9 le obtenías la tercera, que es 3, y le obtenías la tercera, que es 1. Y ya con eso sabes entonces que este es un 3 al cuadrado. Me voy por las piedritas para que no sufran tanto. Esto es un 3 al cuadrado elevado a un 5 menos 2x. Entonces lo que apliqué aquí fue calcular factores primos. Y hago lo mismo del miembro derecho. Si ustedes se dan cuenta, tengo un 27. El 27 yo puedo calcular factores primos.
Y los factores primos es tercera, que es 9, tercera, que es 3 y tercera, que es 1. Eso quiere decir que este 27 yo lo puedo escribir como un 3 a la 3. Entonces este es 1 entre un 3 a la 3. Lo primero que hice fue calcular factores primos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este está en el denominador y este también está en el denominador. Por lo tanto, como está en el denominador, aplico la propiedad, la que me preguntaba su compañero hace rato. Si tengo una potencia en el denominador, la puedo escribir en el numerador, pero le cambio de signo al exponente. No estoy haciendo ninguna operación, estoy aplicando una propiedad. Entonces, esto es 8x menos 5 multiplicado. Este 3 a la 2, que está en el denominador, la voy a escribir en el numerador, pero con exponente inverso. Por lo tanto, aquí me queda un 3 a la menos 2 elevado a un 5 menos 2x. Y hago lo mismo con este. Aquí tengo un exponente positivo para escribirlo en el numerador. Lo debo de escribir con un exponente negativo. Nunca digan se sube, sino entiendan que están aplicando una propiedad, porque si en su cerebrito dicen constantemente aplico propiedad, van a entender que no es nada más subir, bajar, pasar, quitar, cancelar, sino conlleva a una definición. Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta que hay un exponente elevado a una potencia, y entonces las leyes me dicen que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, mi resultado es la misma base multiplicando los exponentes. Por lo tanto, el 3 a la 8x menos 5 sigue existiendo, ahí no hay ningún cambio. El x, espérenme tantito que tengo fallas técnicas. Ok, aquí es un 8x menos 5. Luego, aquí yo tengo una potencia elevada al exponente. Eso implica que aquí es un 3 elevado a la menos 10 más 4x, porque multiplico. Menos por más me da menos, 2 por 5, 10. Menos por menos me da más, 2 por 4 son 4. Y eso va a ser igual a 3 a la menos 3, porque ya apliqué la propiedad y solamente estoy escribiendo lo que había ocurrido anteriormente. Ahora bien, si ustedes observan, resulta que yo tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base. Y como tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base, lo que debo de hacer es escribir otra potencia que tiene la misma base y sumo los exponentes. Eso me lleva entonces a que aquí voy a escribir un 3 elevado a la suma de estos dos. Pero esos dos son términos semejantes. Otro concepto, términos semejantes. Por lo tanto, estos que son términos semejantes, sumo los que se pueden sumar. Es decir, el 8x se lo puedo sumar al 4x. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Y entonces el resultado de 8 más 4, aplico la ley de la suma y me queda 12x. Y luego hago lo mismo con los otros. Si ustedes se dan cuenta, el menos 5 es un término independiente, o sea, nada más es un número, y el menos 10 también es un término independiente que nada más es un número. Por lo tanto, al sumarlos, aplico la ley de la suma porque tienen el mismo signo, y 10 más 5, entonces me queda 15, conservando el signo, que es menos 15. Ahí está otro concepto, que fue ley de la suma. Y del lado derecho, sigo teniendo el 3 elevado a la menos 3. ¿Por qué? Pues porque nada más hay que reescribirlo. Y entonces en ese momento lo que puedo aplicar es la ley de la tricotomía. Recuerden que la ley de la tricotomía obedece a que si yo tengo tres elementos y dos son iguales, el tercero es igual. El primer elemento que es idéntico es este que se llama base, porque esta base 3 y esta base 3 son idénticas. Segundo elemento que son idénticos es todo esto, que es una base al exponente que se llama potencia, y todo esto que es una base al exponente que también se llama potencia. Por lo tanto, si las potencias son iguales y las bases son iguales, el tercer elemento en esta ecuación que se llama exponente va a ser igual. Y eso implica que el 12x menos 5 va a ser igual al exponente que tengo por acá, que es un menos 3. Y entonces, una ecuación exponencial que se veía bastante complicada, la termino dejando en una ecuación de primer grado que ya no se ve tan fea. Aquí aplico operaciones inversas. Saben que aquí hay una resta, la inversa es una suma. Por lo tanto, me queda aquí el 12x. Va a ser un 5 que se le suma al menos 3. Al 0 signos diferentes, dejo el signo del mayor, que es un más, signo que no se escribe, y hago la resta del 5 con el 3, que me resulta un 2. Aquí hay otra operación que es una multiplicación. La operación inversa es una división. Por lo tanto, escribo un 2 entre 12, que yo sé que esto se puede simplificar, y al simplificar obtengo mitad y me queda un sexto. Y ese que acabo de escribir es el resultado de la ecuación toda fea que está aquí y que fue el mismo procedimiento de la primera ecuación. La única diferencia que hubo fue que ahora estoy aplicando más cosas. ¿Qué fue lo que apliqué aquí?
la suma de términos semejantes y por ende la ley de la suma y la ley de la resta. Pero es el mismo procedimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que se deben de aprender? Es leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, ley de la tricotomía, suma de términos semejantes, o sea, toda el álgebra. Y toda el álgebra, muy seguramente no se los van a preguntar en el examen de admisión, pero les voy a poner un ejemplo. No creo que se los pregunten, pero pudiera llegar el caso que digan un 7 a la x cuadrada es igual a 1 sobre 49 elevado a la 3x. Y si ustedes se dan cuenta, esto se pone más interesante porque ahora son ecuaciones de segundo grado combinadas con ecuaciones exponenciales. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Calculo factores primos? No hay. ¿Calculo factores primos? Sí hay. Entonces aquí me queda un 7 elevado a la x cuadrada igual a 1 entre 7 al cuadrado elevado a la 3x. Si se dan cuenta, comencé igual. Luego aplico la propiedad, porque aquí hay una potencia en el denominador, la puedo escribir en el numerador. Eso me lleva a que la 7 a la x cuadrada es un 7 elevado a la menos 2 y eso elevado a la 3x. Solamente apliqué la propiedad en la base. Y luego, como hay una potencia elevado a un exponente, pues hago la multiplicación. Por lo tanto, me queda un 7 elevado a la x cuadrada, y eso va a ser igual a un 7 multiplico y me queda un menos 6x, porque más por menos es menos, leyes de los signos. 2 por 3 es 6, tablas de multiplicar, y 1 por x es x. Y aquí se vuelve a cumplir la ley de la tricotomía, y en la ley de la tricotomía, entonces, ya saben que si la base que es 7 es la misma, porque con sus ojos de la cara se dan cuenta, y todo esto que es una potencia, porque es una base elevada al exponente, es igual a otra base al exponente, porque aquí está el símbolo de igual. Por lo tanto, el tercer elemento es igual y el tercer elemento es los exponentes. Por lo tanto, x cuadrada es igual a menos 6x. Y esto es una ecuación de segundo grado. Y como es una ecuación de segundo grado, se debe de igualar a 0, que eso ya se los había dicho hace, creo que 2 semanas. Y entonces factorizan. El método de factorización es un factor común. Por lo tanto, el procedimiento es x cuadrada entre x me da x, menos entre más me da menos, 6x entre x me da 6, y satisfacen la ecuación. Por lo tanto, el valor que puedo sustituir en este x es 0, porque 0 por lo demás me da 0, se satisface la ecuación. Y el siguiente valor, acuérdense que es la operación inversa, el menos la operación inversa es la suma, por lo tanto la segunda es un 6. Y de aquí el primer valor fue 0 y el otro fue 6, porque si sustituyo el 6, 6 menos 0 me da 0 y 0 por lo demás me da 0. Y entonces, es el resultado de esta ecuación exponencial, que ahora ya le agregamos otra cosa, que es la factorización. Insisto, no creo que venga, pero así puede ser. Inclusive nos podemos ir algo hasta más feo. Esta no se las voy a resolver, que sería un 7 elevado al seno de 5x menos 8 igual a 7 elevado a un 2. Y esa pues también se puede resolver, porque entonces el seno de 5x menos 8 es igual a 2, y esto entonces, entonces ya tengo que por función inversa, el 5x menos 8, ya se lo estoy resolviendo, es el arcoseno de 2, y por lo tanto la x es, 8 está restando, la operación inversa es suma, por lo tanto es 8 más el arcoseno de 2 dividido, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, y de ahí pues ya nos tenían que hacer operaciones. Entonces fíjense cómo la ecuación exponencial se apoya de todo lo demás que utilizamos, pero eso obedece obviamente a que entienden los conceptos y tienen bien repasados los conceptos. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos? Si tienen alguna duda, por favor abran su micrófono. Si no tienen duda, le seguimos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué les estoy mostrando? Que las 4 leyes que las utilizamos hace tiempo, ahora se vuelven a retomar. Las 2 propiedades que utilizamos hace tiempo, ahora se vuelven a retomar para resolver ecuaciones exponenciales. La ecuación exponencial, estas 2 últimas que les escribí, no creo que vengan, pero sin embargo es la misma metodología. Ley de la tricotomía, de dejar las bases iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el otro tipo de ecuaciones exponenciales. Y el otro tipo de ecuaciones exponenciales también se las pueden preguntar.
Y la otra es porque tienen un 3 elevado a la x menos 8 igual a un 7. Y aquí si se dan cuenta se complica mucho porque nunca, jamás el 7 va a ser igual al 3. Nunca. Eso quiere decir que nunca va a haber la ley de la tricotomía, porque la ley de la tricotomía comienza con bases iguales. Y al no tener bases iguales, ya se cambió todo lo que había estado haciendo hasta ahorita. Entonces debo de buscar otro recurso. Y otro recurso es la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo obedece porque allá en la ecuación tengo una incógnita, tengo una base, tengo un exponente y tengo una potencia. Entonces, recordando la definición del logaritmo que se las dije al principio, entonces escribo, el logaritmo es el exponente y el exponente es x menos 8, es x menos 8, al cual elevo la base es 3, para obtener como resultado la potencia. Y con eso, una ecuación exponencial la dejan en una ecuación lineal y ya todo esto son operaciones inversas. Aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, la suma se le va a sumar al logaritmo y por tanto el x va a ser un 8, ya está sumando, más el logaritmo base 3 de 7. Y esto en la ingeniería ya lo pueden hacer con calculadora o lo pueden meter como programas para poderlo resolver. En nuestro caso, para fines del examen, agrego otro concepto que se llama cambio de base. Y ese cambio de base me sirve para calcular logaritmos que tienen una base diferente al 10. Si ustedes pudieran revisar su calculadora, ya sea ahorita o después, van a ver que prácticamente todas las calculadoras nada más tienen la tecla logaritmo base 10. Entonces, la x se va a calcular como un 8 más. Para calcular el logaritmo base 3 de 7, lo que me permite la cambia de base, este es un concepto, es que yo calcule el logaritmo base 10, este 10 ya no se escribe, cuando es base 10 no se escribe, el logaritmo base 10 de la potencia, o sea, del que estamos arriba, entre el logaritmo base 10 de la base. Eso se llama cambio de base. Eso quiere decir que en su calculadora no pueden obtener esto porque no tienen la tecla que diga logaritmo base x de y. Entonces, como no tienen la tecla, utilizan esto y entonces ahora sí, en todas las calculadoras hay una tecla que dice logaritmo base 10. De hecho, ese 10 no se escribe y nada más dice logaritmo. Entonces, con este cambio de base, pueden hacer los cálculos en la calculadora y con este cambio de base van a llegar al resultado que está en alguna de sus 4 opciones cuando están calculando, cuando están resolviendo ecuaciones exponenciales que tienen diferente base. Entonces, van a encontrar resultados como este o van a encontrar resultados como el de un 16avo que nos dio hace rato o como el de 0 y 6 como nos dio hace rato. Entonces, esto es otro concepto que hay que aprenderse, cambio de base, no es muy complicado, solamente el logaritmo base 10 de la potencia entre el logaritmo base 10 de la base. Y con eso, entonces ya podemos entrar a otro campo que es funciones exponenciales con diferente base. Lo que vimos hace ratito fue el logaritmo, la aplicación es precisamente esto que se denomina ecuaciones exponenciales, pero también se aplica en ecuaciones logarítmicas. Ahorita les estoy mostrando muchos ejemplos de ecuaciones exponenciales para que entiendan que lo importante es aprenderte las 4 leyes que se las deben de haber aprendido desde hace mucho tiempo, y las 2 propiedades que se va a estar repitiendo durante todo lo que nos queda del curso, de aquí hasta que se acabe. Acuérdense que el examen de admisión es en agosto, así que todavía hay tiempo de seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la otra tipo de ecuación que pudiera encontrarme y que pues esto ya se pone más interesante? Es cuando yo tengo un 2 elevado a la x menos 8 igual a un 7 elevado a la 2x menos 5. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa aquí es que ya hay una complicación muy grande porque no hay un exponente, hay 2 exponentes. Por eso muchos textos dicen, si tienes esto, obtén logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho y resuelve la ecuación. Pero eso me quita todo el aprendizaje con respecto a lo que ya saben que son leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. Entonces, esta digamos que es la ecuación más complicada porque conlleva más cosas. Vamos a empezar. No puedo calcular factores primos porque el 2 y el 7 son primos. Siguiente. ¿Aplico leyes de los exponentes? Sí, porque la ley de los exponentes, si ustedes se acuerdan,
En la división me decía que la división de dos potencias como resultado es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que si ustedes tienen un exponente que es una resta, lo que pueden escribir son dos bases divididas, una con el exponente del minuendo y otra con el exponente del sustraendo. Por lo tanto, este que está aquí lo pueden escribir como un 2 a la x dividido entre un 2 a la 8. Y este que está aquí lo pueden escribir como un 7 a la 2x entre un 7 a la 5. Y aquí es donde empieza a tomar más importancia el que todos se lo sepan y se lo sepan bien, ¿no? Recuerden que ya les enseñé las herramientas, que fue aritmética y álgebra, y ahora nada más es la aplicación en ecuaciones. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una situación comparada a cuando estoy resolviendo ecuaciones. Aquí hay una x y aquí también hay una x. Podríamos decir que este y este son términos semejantes. Ahora bien, este es un número y este que está acá también es un número. Por lo tanto, pudiera decir que son términos semejantes. Y lo que voy a hacer es que estos dos los voy a dejar en un solo miembro de la ecuación y los otros dos los voy a dejar en el otro miembro de la ecuación. Eso es basándome en el concepto que yo ya sé de términos semejantes. Por lo tanto, comienzo. Aquí hay una división. La operación inversa es una multiplicación. Entonces, este 7 a la 5 que está multiplicando que está dividiendo, disculpen, que está dividiendo, va a multiplicar al 2 a la x. Por lo tanto, por operaciones inversas, aquí escribo un 7 a la x, 7 a la 5, que va a multiplicar a un 2 a la x. Sigo con operaciones inversas. Aquí hay un 2 a la 8 que está dividiendo. Por lo tanto, la operación inversa es una multiplicación y va a multiplicar al 7 a la x. Por lo tanto, aquí escribo un 2 a la 8 que multiplica a un 7 a la 2x. Lo que estoy haciendo es resolviendo la ecuación a través de operaciones inversas. Luego, si ustedes se dan cuenta, todavía están separados, porque aquí hay variable, aquí hay número, aquí hay variable y aquí hay número, entonces hay que juntarlo. Lo que voy a hacer es, este que está multiplicando, lo voy a mandar para acá, que está dividiendo. O al revés, este que está multiplicando, por operación inversa, va a dividir al 2x. Por lo tanto, el 2x va a ser dividido por el 7 a la 2x, porque la operación inversa me indica que es una división. Y acá lo mismo, este 2 a la 8 va a ser dividido por este 7 a la 5, que está multiplicando al 2 a la x. Por lo tanto, aquí me queda un 7 a la 5. Y entonces voy a aplicar una propiedad de los exponentes. ¿Cuál es la propiedad de los exponentes? La propiedad de los exponentes les había dicho que era esta, pero también había otra propiedad. Y la otra propiedad mencionaba que si yo tengo una división donde las bases son diferentes, pero tienen el mismo exponente, yo puedo escribir la división de las bases elevado al mismo exponente, que en este caso es la n. Si ustedes observan, los dos bases están elevadas a la x. Por lo tanto, yo puedo escribir que solamente va a haber un exponente que es la x. Y ese a la x es de un 2 que está en el numerador y de un 7 al cuadrado que está en el denominador, porque los dos están elevados a la x. En el miembro derecho no puedo decir lo mismo porque este está elevado a la 8 y este está elevado a la 5. Por lo tanto, simplemente escribo un 2 a la 8 entre un 7 a la 5. Y con esto, a través de leyes de los exponentes, operaciones inversas y propiedades de los exponentes, ya llegué a un punto donde tengo nada más una base y un exponente y una potencia. Por lo tanto, lo que hago aquí es que si ya tengo una base, ya tengo un exponente y ya tengo esta que es la potencia, entonces lo que yo voy a hacer es escribir la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo me lleva a que el logaritmo es el exponente. Si se dan cuenta, el exponente solamente es la x, al cual elevo la base, que es un 2 entre 7 al cuadrado, perdón, 7 al cuadrado, disculpen, de la potencia, que la potencia es un 2 a la 8 entre un 7 a la 5. Y con eso ya resolví la ecuación. Posiblemente esto les dé en el resultado
de esta ecuación y que esta sea el inciso A, B o C, y pues ya lo escogen ustedes y ya estuvo. Pero si se dan cuenta, aquí no tiene como que, no sé, o sea, no se ven números decimales, no se ve ninguna otra cosa en este paje. Y por lo tanto, hay que aprender a hacer precisamente todo lo que hace referencia a las leyes y a las propiedades. Ahora bien, pudiera darse el caso, y que va a ser muy seguramente así, que esto no va a venir en el resultado, sino lo que va a venir van a ser otras cosas, y esas cosas la voy a calcular como sigue. ¿Qué es lo que me voy a respaldar ahorita? Pues me voy a respaldar de otro concepto que se agrega en logaritmos, que se llaman leyes de logaritmos. Las leyes de logaritmos son 3 leyes. La primera ley menciona que si tú tienes el logaritmo de un producto, esto lo puedes calcular como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Primera ley. Segunda ley, si tú tienes el logaritmo de una división, esto lo puedes calcular como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Tercera ley, si tú tienes el logaritmo de una potencia, esta la puedes calcular como el exponente por el logaritmo de la base. Esas 3 leyes se agregan a las 4 leyes de exponentes, a las 2 propiedades de los exponentes y a todo lo demás que les he estado diciendo. Pero insisto, son conceptos que voy a estar utilizando continuamente, por eso es necesario que se lo sepa, ¿no? Ahora bien, fíjense, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues si ustedes se dan cuenta, tienen el logaritmo de una división. ¿Cómo es el logaritmo de una división? Utilizo la ley relacionada a la división. O sea, utilizo esta. Y si utilizo esta, entonces va a quedarme que la x la voy a calcular como el logaritmo del numerador. Recuerden que este logaritmo tiene una base que es 2 sobre 7 al cuadrado, menos el logaritmo del denominador, que es un 7 a la quinta. Pero recuerden que aquí también es una base 2 sobre 7 al cuadrado. Por lo tanto, ya que tengo esto, que apliqué la ley, el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, entonces lo que voy a aplicar es el cambio de base. Y el cambio de base menciona que si yo tengo el logaritmo base, un número raro de una potencia, lo que puedo escribir es el logaritmo base 10 de un 2 a la 8. Ese 2 a la 8 es la potencia. Entre un logaritmo base 10 de 2 entre 7 al cuadrado. Menos un logaritmo base 10 de 7 a la quinta entre un logaritmo base 10 de 2 sobre 7 al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí ya estoy aplicando algo que sería muy sencillo aquí, que es el cambio de base, pero cuando empieza a entrar bases diferentes, esto se hace más robusto, pero no implica que sea más complicado, implica simplemente que tienes que seguir aplicando las leyes. Y entonces, como yo sé sumar fracciones, porque esta es una fracción menos otra fracción, sabemos que el resultado de una suma de fracciones es, si los denominadores son iguales, pues solamente se suman los numeradores. Y eso implica que la x es entonces logaritmo base 2 de 8 menos logaritmo base 7 de 5, dividido entre este, que si se dan cuenta es el mismo, por lo tanto aquí escribo un logaritmo de 2 entre 7 al cuadrado. Y otra vez vuelvo a aplicar leyes de los logaritmos. Fíjense bien. El logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, este exponente que es 8 va a multiplicar al logaritmo de la base, que es el logaritmo de 2, menos el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, es el exponente 5 que debe multiplicar al logaritmo de la base, que es 7. Y con eso ya escribí estos dos de una manera más sencilla, porque al tener un logaritmo base 2 sobre 7 al cuadrado de 2 a la 8 se ve muy complicada. Esto ya es más sencillo y esto ya se puede implementar. Recuerden que todos los logaritmos, funciones trigonométricas, al igual que las operaciones y ecuaciones, se tienen que implementar o se debe tener una aplicación en la física, en la química, en la biología, etc. Ahora bien, aquí hago lo mismo. Si se acuerdan del logaritmo de una división, en el denominador tengo el logaritmo de una división,
Por eso es el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Eso implica que esto es el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 7 al cuadrado, porque hay una división. Y para concluir, como aquí hay una potencia, aplico la ley de la potencia y entonces la incógnita se calcula como 8 que multiplica al logaritmo de 2 menos 5 que multiplica al logaritmo de 7 entre logaritmo de 2 menos, como es el logaritmo de una potencia, es el exponente por el logaritmo de la base. Y entonces, ahora sí que ya no se le puede aplicar ninguna ley, ninguna propiedad, ni nada de los conceptos que deben de aprenderse. Este es el resultado y esta es otra opción. A lo mejor en el examen viene solamente este resultado, que lo dudo porque se ve muy feo, o a lo mejor viene este resultado, que deberían de elegir como buena, cualquiera de las dos. Pero si se dan cuenta aquí, lo padre es que aplican todos los conceptos y ya se dieron cuenta que son muchos conceptos que hay que aprenderse. Lo bueno es que desde hace muchas veces se están aprendiendo y ya solamente estoy agregando lo adicional. Cuando llegamos a clases, en mi caso, en las clases de la vocacional, pues obviamente les pido esto a mis alumnos, ¿no? Y tenemos cierto tiempo para que lo vayan practicando. Yo sé que ahorita para ustedes es menos tiempo, pero sin embargo, entienden que todo se basa en conceptos, todos los conceptos de álgebra y de aritmética, y aquí agregamos 3 conceptos que fueron leyes de los logaritmos, otro concepto que fue cambio de base, el concepto de ley de la tricotomía, que ya se los había explicado, y lo demás que son leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes. En otras palabras, es pura álgebra, agregando cambio de base, agregando definición de logaritmo y agregando ley de la tricotomía. O sea, todo lo que sabían de álgebra, solamente agregué 3 conceptos. Por eso es la importancia de dominar álgebra y no solamente hacer las cosas fáciles, como mencionan en algunos videos de muchos de los que están en YouTube, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chiquillos? Si tienen alguna duda, enciendan su micrófono, por favor, y díganme. ¿Es mucho procedimiento? Sí, pero todo se basa en conceptos que ya han conocido. ¿Alguna duda, niños? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sale, pues. Entonces, vamos a... Déjenme ver si me deja seguir grabando. Vamos a hacer otro ejemplo. Déjenles preparo otra hoja. Ok, ya tengo una hoja nueva. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Nada? Sale bien. Entonces vamos a otro ejemplo. Ahora bien, lo que vimos hace ratito fueron leyes de los exponentes, fueron ecuaciones exponenciales. Todo eso que vimos en ecuaciones exponenciales también se aplica en ecuaciones logarítmicas. Y en ecuaciones logarítmicas, lo único que va a cambiar es que ahora les van a escribir el logaritmo de x menos 5, base 3, por ejemplo, menos el logaritmo de 2x menos 4, también en base 3, y esto es 2. Entonces, si se dan cuenta que ya cambia todo, porque ya no tengo base con exponentes, sino tengo argumentos. Vamos a repetir los nombres. Este de aquí se llama base. Este de aquí se llama base. Este completo se llama potencia. Este completo se llama potencia. Y debido a esto, este número pudiera ser un exponente. Entonces, lo importante es que entiendan en una ecuación logarítmica que los conceptos son los mismos y lo único que ocurre es que hay que aplicar otra vez lo mismo, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, ley de la tricotomía, leyes de logaritmos, etc. Bueno, ¿cómo comienzo aquí? Si se dan cuenta, ustedes no pueden calcular factores primos porque está el 3 y el 3, que es un número primo. El 5 y el 4 no son números que vayan ustedes a elevar un exponente porque ahora son argumentos, ahora son potencias. Entonces lo que comienzo es con leyes de los logaritmos. Les repito aquí las leyes de los logaritmos. El logaritmo de un producto es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. El logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una resta de logaritmos,
Y debido a esta resta de logaritmos, se parece a esta ley, y eso quiere decir que la resta de dos logaritmos la puedo escribir como la división de el logaritmo de una división. Por lo tanto, aquí escribo el logaritmo de la división de este minuendo, que es x menos 5, con este sustraendo, que es 2x menos 4. Y ese va a ser igual a 2. Obviamente, como el logaritmo es base 3, se escribe el logaritmo base 3. Entonces, ¿qué fue lo primero que apliqué? Fue leyes de los logaritmos, y hace rato lo primero que apliqué fueron leyes de los exponentes. Entonces, esos conocimientos, si los tienen claros, se aplica el que sea en el momento que sea, y no tienen que aprenderse tantos procedimientos, solamente aprendanse los conceptos y entiendan qué es lo que debo de hacer. Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya tengo un solo logaritmo. Eso implica que al tener un solo logaritmo, lo que yo puedo utilizar es la definición de logaritmo. Ahí les va la definición de logaritmo. La definición de logaritmo es: el logaritmo es un exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Va de nuevo. El logaritmo es el exponente al que se eleva esta base para obtener la potencia, que es x menos 5 entre 2x menos 4. Entonces, si ustedes aprenden la definición del logaritmo, pueden transitar de una función logarítmica a una función exponencial. El logaritmo es un exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, esto ya es una ecuación de primer grado. Y una ecuación de primer grado, pues ya se resuelve nada más con operaciones y operaciones inversas, lo cual me da mucha facilidad. ¿Qué es lo que hago en las ecuaciones? Primero operaciones. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es 9. X menos 5 no se puede realizar porque no son términos semejantes. 2x menos 4 tampoco se puede realizar porque no son términos semejantes. Le sigo. Este denominador está dividiendo, multiplica debido a la operación inversa al 9. Por lo tanto, si multiplica, aquí me queda un 18x menos un 36. Y eso va a ser igual a x menos 5 porque el que estaba dividiendo multiplicó al 9. Continúo. Por operaciones inversas, esta x se está sumando. La operación inversa es una resta y se le resta el 18x porque ese es el término semejante. Por lo tanto, me queda un 17x. Vamos con el número. Aquí hay una resta. Estoy restando 36 y se le debe sumar al 5 porque es el término semejante. Si se le suma el 36 al 5, es la ley de la resta, se mantiene el signo del mayor, porque acuérdense que este va a ser positivo, y el positivo no se escribe, por lo tanto 36 menos 5 me da 31. Y al hacer operación inversa, la operación inversa es la multiplicación es la división, y entonces me queda que esto es 31 sobre 17. Como no se puede simplificar, eso quiere decir que este es el resultado de esta ecuación logarítmica, donde lo que utilicé fue leyes de los logaritmos, operaciones inversas, definición de logaritmo, operaciones y operaciones inversas, y la definición del logaritmo. Entonces, si se dan cuenta aquí está hasta más simple, porque resulta que no estoy utilizando leyes de los exponentes, ni propiedades de los exponentes, ni ley de la tricotomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pudiera darse el caso donde sí se utilicen. Por eso es tan importante que tengan bien claros los conceptos. ¿Alguna duda en esta ecuación, chiquillos? Abran el micrófono si es que tienen alguna duda. Bueno, vamos a aumentar la complejidad de la ecuación logarítmica, más no los conceptos. Si yo tengo logaritmo base 7 de x cuadrada igual a logaritmo base 7 de x, no sé si se dan cuenta que aquí se ve más feo, porque no hay ningún número, solamente están estas dos. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo calcular factores primos? No, porque el 7 y el 7 son iguales. ¿Puedo aplicar leyes de los exponentes? Perdón, leyes de los logaritmos. No, pues tampoco, porque nada más hay sumas, restas y multiplicación de un número por el logaritmo de una base. Como no puedo aplicar nada de eso, entonces veo leyes de los exponentes, pues no hay exponentes. Propiedades de los exponentes, no hay uno que esté abajo, otro que esté arriba. Entonces, de estar buscando, llego a la ley de la tricotomía. Y la ley de la tricotomía me dice que si tengo tres elementos y dos son iguales, el tercero es igual. Por lo tanto, fíjense cómo aquí este 7 y este 7 son iguales. Y sabemos que por ubicación ese se llama base.
Luego, todo este que se llama logaritmo y todo este que se llama logaritmo, sabemos que el logaritmo es un exponente. El logaritmo es un exponente. Por lo tanto, este exponente que está dentro de la figura y este exponente que también está dentro de esta figura, los dos se llaman exponentes, aunque diga logaritmo, se llama exponente, y esos exponentes son iguales. Por lo tanto, el tercer elemento es la potencia. Acuérdense que habíamos dicho que este que está aquí adentro, este se llama potencia. Y por lo tanto, esta potencia y esta potencia son iguales. Eso quiere decir que por ley de la tricotomía, yo puedo decir que la x cuadrada es la x. Y por lo tanto, al ser una ecuación de segundo grado, sabemos que tenemos que igualar a 0. Y si yo igualo a 0, entonces... Ay, espérenme. No quiso. Si yo igualo a 0, entonces me queda que x cuadrada, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, x cuadrada menos x es 0, y entonces yo puedo factorizar, y si yo factorizo es por factor común, entonces x que multiplica x cuadrada entre x me da x, menos entre más me da menos, x entre x me da 1, y por lo tanto, al satisfacer la ecuación, el primer valor que satisface la ecuación es un 0, porque si sustituye el 0 aquí, 0 por lo demás me da 0, y el segundo valor que sustituye, que satisface la ecuación es un 1, operación inversa, ya saben, porque 1 menos 1 es 0 y 0 por lo demás me da 0. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación, que no tenía números, de esta ecuación que no tenía ningún número, pues es 0 y es 1. Y de ahí viene la importancia de estarse aprendiendo todas las leyes de exponentes, logaritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? Si tienen dudas, abran su micrófono, por favor. ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Ok, está bien. Entonces, vamos a hacer otro logaritmo. Si se dan cuenta, leyes de los logaritmos, perdón, ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas es lo mismo. Lo único que hay que ver es cómo se aplica indistintamente una o la otra. Vamos a escribir otra ecuación. Otra ecuación es el logaritmo base 2 de x menos 2 más el logaritmo base 2 de x menos 3 igual a 3. Bueno, de todo el compendio que tenemos, lo primero que podemos utilizar son leyes de los logaritmos, porque tengo aquí una suma y sabemos que la suma de logaritmos está contemplada en las leyes de los logaritmos. Por lo tanto, la ley de los logaritmos me habla que si yo tengo una suma, debo de hacer una multiplicación de los argumentos. Entonces, aquí comienzo diciendo que el logaritmo base 2 de x menos 2 se multiplica a x menos 3. Y eso es igual a un exponente. La suma de dos logaritmos es el logaritmo del primer argumento por el logaritmo del segundo argumento. Esa es la ley de los logaritmos. Ahora bien, como tengo un solo logaritmo, aplico la definición de logaritmo. ¿Qué dice la definición? El logaritmo es un exponente. Es un exponente. ¿A qué exponente se debe llevar este 3? Pues a la base. Y como resultado me da la potencia, que es este que tengo aquí. Por lo tanto, aquí tengo un x menos 2 por un x menos 3. Y todo eso obedeció a leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos y definición del logaritmo. Y esto que está aquí, si se dan cuenta, ya es una ecuación, y la ecuación ya la sé resolver, porque simplemente es operaciones y operaciones inversas. Empiezo a hacer operaciones 2 al cubo, sabemos que es 8, porque hay que multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces, que me da 8, y aquí multiplico. Y saben aquí que se debe de utilizar la propiedad distributiva, que es multiplicar el primer minuendo por el minuendo y sustraendo, y el sustraendo por el minuendo y el sustraendo, que es la propiedad distributiva, que ya la vimos desde un principio. Por lo tanto, x por x me queda una x cuadrada, x por menos 3 me queda un menos 3x, signo coeficiente variable, así es como se escriben los términos. Menos 2 por x es un menos 2x, signo coeficiente y variable. Menos por menos me da más, y un 2 por 3 me da un 6. Al ser una ecuación de segundo grado, la igualo a 0, por lo tanto me queda x cuadrada. Aquí sumo términos semejantes, que es ley de la suma, quedándome un menos 5x porque se mantiene el signo. Y luego este 8, aquí está sumando, la operación inversa es una resta, se le resta el 6. Y entonces si al 8 le resto 6, el más grande es el 8, por eso queda negativo. Y 8 menos 6 me queda un 2, y eso está igualado a 0. Y con eso ya puedo entonces factorizar. ¿Qué números multiplicados por sí mismos me dan 2? Pues nada más el 2 y el 1.
pero el 2 y el 1 nunca me dan 5, por lo tanto hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero el trinomio cuadrado perfecto ya lo saben completar. Entonces x cuadrada menos 5x es un 2. Acuérdense que les había dicho en completar el trinomio cuadrado perfecto, primero se separan las variables del número. Luego, para completar el trinomio cuadrado perfecto, a este número lo tengo que dividir entre 2 y elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, es un 5 entre 2 elevado al cuadrado, y eso quiere decir que aquí hay un 25 y 2 al cuadrado es un 4. Ese 25 cuartos se debe de agregar a ambos miembros de la igualdad, y entonces me queda aquí un x cuadrada menos 5x es 2, al cual le agrego el 25 cuartos y también le agrego en el otro miembro en el 25 cuartos. Eso fue completar el trinomio cuadrado perfecto, que ya se los había mencionado. Y luego hay que factorizar. Factorizar, ya saben que se calcula la raíz cuadrada del término cuadrático, que es x, se calcula la raíz cuadrática del término independiente, que es 5 medios, y que lo sabíamos desde aquí, y se escribe el signo del término lineal, que es menos. Esto elevado al cuadrado, hago operaciones acá, 2 enteros, un entero tiene 4 cuartos, 2 enteros tienen 8 cuartos, por lo tanto aquí son 8 cuartos más 25 cuartos, que me da un 33 cuartos. Continúo con operaciones inversas. X menos 5 medios es más menos la raíz cuadrada de 31 entre la raíz cuadrada de 4. Acuérdense que esto era propiedades de los exponentes. Si obtengo una raíz, puedo obtener raíz del numerador y del denominador. Y entonces me queda que la x es la operación inversa a la resta, es una suma. Por lo tanto, aquí tengo un 5 medios de más menos una raíz de 31 sobre una raíz de 4, que es 2. Al tener el mismo numerador, entonces ya sé que la x1 es 5 más la raíz de 31 sobre 2, y la x2 es 5 menos la raíz de 31 sobre 2, y si fuera un problema, pues hay que obtener la raíz cuadrada de 31, que esta también ya la saben calcular. El número que he multiplicado por sí mismo de 31 es el 5, 5 por 5, 25, sobran 6, se bajan 2 ceros, se duplica, esto es un 10, ya saben que hay que poner el punto decimal, y un número que multiplicado por el de abajo, que sería un 5, 5 por 5, 25, y 5 para el 30 faltan 3, 5 por 0, 0, y los 3, para este me da 7, llevo una, 5 por una, 5, con este me da otro, 0, aumento 2, aquí duplico, que sería un 110, y un número, pues pudiera ser el 6, 6 por 6, 36, para 4, 40, llevo 4, 6 por 0, 0, 4, 6, llevo una, 6 por una, 6, y el que va son 7, para el 5 son 8, llevo una, y 6 por una, 6 con este, y ya tengo que este 5.56, si fuera un problema. Entonces, si se dan cuenta aquí, utilicé lo de completar el trinomio cuadrado perfecto en una ecuación logarítmica, donde previamente utilicé leyes de los logaritmos y definición de logaritmo. Por lo tanto, las matemáticas van creciendo, van creciendo, van creciendo, pero todo se basa en álgebra y todos los conceptos que vayamos agregando. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Es más robusto este ejercicio? Sí, es más robusto, pero así va a ir creciendo poco a poco. Geometría analítica, pues es lo mismo, ¿no? Es de lo que ya sabemos, vamos creciendo poco a poco. ¿Alguna duda, jóvenes? Dime. ¿Me puedes explicar otra vez lo que dijo de la... es la raíz cuadrada, ¿no? Ajá, si esta raíz cuadrada, esta de aquí abajo, acuérdense que Ajá. las raíces cuadradas ya se las enseñé a hacer, nada más es seguir el procedimiento, Ah, ¿no? no, sí, pero ¿es el resultado de la X1 o del X2? Ah, de las dos, Hace de porque, la... sí, porque lo que haces es sustituir, y entonces la x1 te va a quedar como 5 más 5.56 entre 2, y la x2 entonces te queda como 5 menos 5.56 entre 2. Lo único que hice fue calcular la raíz de 31 para tener los decimales, que eso, si tú te Ok, acuerdas, se utiliza en los problemas. No va a ser en un ya. ejercicio, pero sí en los problemas. Entonces depende de lo que les pregunten, ¿no? Gracias a Dios no les van a preguntar problemas de ecuaciones logarítmicas, por lo tanto no van a tener que hacer la raíz, pero sí tengan en cuenta que todos los conocimientos los van a utilizar mucho en la superior, ¿no? Y en el tecnológico, cualquiera que sea el caso. ¿Sale bien? Gracias. Órale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, entonces hay que hacer muchos ejercicios, ¿eh? Muchos, 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 muchos. Este, ahorita estoy en un proceso de diseñar evaluaciones. Discúlpeme, estoy diseñando muchas evaluaciones, muchas, de todos mis alumnos de primero, segundo y sexto, pero todas esas les van a servir a ustedes. Entonces, en su momento, les voy a mandar
las ligas para que entren a hacer las evaluaciones, las que están haciendo mis alumnos. Y con eso van a tener un montón de ejercicios de todo, ¿no? De logaritmos, de ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso me he tardado en subir material, porque ahorita estoy evaluando a todos mis niños. No es para presumirles, pero tengo 501 alumnos y pues hay que hacer demasiadas evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomarnos un descanso. Son las 12:23. Vamos a regresar a las 12:40 para continuar la clase. ¿Sale bien? Entonces, nos vemos a las 12:40. Voy a dejar encendida la cámara y apagar el micrófono. Bueno, solamente apago micrófono y cámara para que sigamos aquí. ¿Sale bien? Bueno, entonces nos vemos en un ratito. Cuídense mucho, por favor. Y regresamos a las 12:40. El de la vaca que interrumpe. Sí, bebé. El de la vaca que interrumpe. No, ¿verdad, bebé? Y este es el de la vaca.